Ama Jesús toca tu puerta hoy, que lo sintonizamos todos los lunes a las 7:15 a 8 de la noche. Gracias por sintonizarnos y por siempre estar con nosotros. El día de hoy vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que dé esta palabra especial, porque es una palabra sacada desde el corazón de Dios. Hoy vamos a hablar esta palabra especial. Hoy vamos a hablar sobre el adorar a Dios con todo nuestro corazón. Recordemos que Jesús fue al desierto y en el desierto fue tentado en gran manera por el mismo diablo. Y el diablo le dijo que si en una de sus tentaciones, en la tercera tentación le dijo que si se postraba ante él y le adoraba y le servía, que le iba a dar todos los reinos de la tierra. Y Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Podemos ver aquí que Jesús con la misma palabra le habló al diablo y le dijo que el único digno de recibir adoración era Dios. El único digno de recibir, de dar servicio al que podemos servir es a Dios. Y la palabra adoración viene del latín adorare, que está compuesta por varias palabras, del prefijo ad, que significa hacia, y del orare, que significa orar, hacia la oración. De ahí viene esta palabra. De acuerdo a la Real Academia Española, podemos, según pude investigar, adorar significa reverenciar o dar culto, que se considera de naturaleza divina. Podemos ver tantos ejemplos en la Biblia y uno de los cuales a mí me gustó y me admira bastante, de los 3 jóvenes que fueron príncipes capturados en Babilonia y fueron educados en Babilonia y fueron teniendo las mejores educación de ahí, del reino de Nabucodonosor. Estos 3 jóvenes que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego, ellos eran príncipes de Israel, pero en un tiempo el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua y era para que se adoraran a él. Y ahí ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, es un poderoso recordatorio para nosotros de una verdadera fe que implica obedecer a Dios sin importar las consecuencias. Porque les voy a contar, el rey Nabucodonosor, cuando hizo esa estatua, dijo que el que no adorara la estatua lo iba a meter al horno de fuego. ¡Wow! Eso es muy grande. Si tú te pones en el lugar de esos jóvenes, ahí ellos no les importó. Todo el pueblo de Israel y aún del mismo Babilonia se arrodillaron ante esa majestuosa estatua y fueron ellos, y ellos no se postraron, sabiendo que las consecuencias era irse a quemar en el fuego. Y ahora viene Satanás y le dice a Jesús que si les adorara y que si les sirve, le iba a dar reinos. Él le promete riquezas, le promete fama, y a ti te puede prometer lo que tú más puedes desear en la tierra. Porque recordemos que en el libro de Eclesiastés podemos ver que el mismo rey Salomón nos dice que todo es vanidad. Todo es vanidad. Y el diablo, él es un mentiroso profesional. Él es el padre de toda mentira. Y ahí el mismo Jesús tiene claro que tenemos que adorar
al Señor nuestro Dios. Y él citó nada más y nada menos que Deuteronomios, versículo 6. Él en Deuteronomio 6, 13, Jesús fue que le dice esa misma palabra. Podemos leer que eso fue un gran mandamiento dado al pueblo de Israel por Dios, porque en Deuteronomios es una recordación, es un recordatorio de los mandamientos, y ahí está el gran mandamiento que el mismo Jehová nuestro Dios nos dice, y sabemos que Jehová es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Recuerden que también la Biblia dice que jurar en vano no es bueno. Solo podemos estar seguros de ese Dios y no podemos estar jugando con el nombre de Dios, porque Dios es muy celoso. La frase de al Señor tu Dios adorarás aparece específicamente en Mateo 4:10 y en Lucas 4:8. Lo leímos en Lucas 4:8 cuando él le dijo sobre la tentación de Jesús, y en Mateo 4:10 también está la tentación de Jesús. Son dos testigos que escribieron sobre lo que sucedió en aquel tiempo con el Dios hecho carne, con el Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y este es un mandamiento que nos enfatiza exclusivamente que solamente tenemos que adorar y servir a Dios. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer nosotros es adorar en espíritu y en verdad. Pero muchas veces nosotros primero queremos servir y después queremos adorar. Pero aquí el mismo Jesús da un orden. Primero tenemos que adorar. Y eso lo podemos ver cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro y que se juntó con Marta y María. ¿Y qué pasó ahí? María lo primero que hizo, ¿qué fue? Adorar al Señor Jesús. Ella le adoró, y Marta estaba afanada más en querer servir, y que llega ahí donde el mismo Jesús y le dice, ay Señor, ¿se dan cuenta la diferencia de adorar y servir? El orden sí es muy importante. María fue y adoró primero, y Marta se afanaba en las cosas, en querer servirle, y él le mandó a hacer un orden, a que se tranquilizara, que no se afanara. Porque lo primero que tú y yo tenemos que hacer es adorar a nuestro Señor y Salvador. Recordemos que en Éxodo 20, Moisés recibió los 10 mandamientos. Ahí podemos ver los mandamientos, y entre esos está el adorar al Señor. Y acompáñenme y busquen en Éxodo 20, versículo 3. Esta es una de las leyes de Dios para mí muy importantes, donde dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero noten aquí, Él, aparte de que nos está diciendo que Él es celoso, Él nos está diciendo que no nos tenemos que inclinar. Y vimos al principio que inclinar es hacia la oración. Y cuando oramos es una reverencia tan grande. Hay varias formas de hacer reverencia, pero en todas hay que inclinarse. Si lo vemos por cultura, cuando se va a hacer reverencia ante un rey,
es una pequeña inclinación. Si lo vemos en Asia, es una gran inclinación, pero siempre la reverencia es inclinarse, es eso, es adorar, ese respeto. Y aquí lo habla claro que no nos tenemos que inclinar. Y tampoco tenemos que honrar esas imágenes, porque Dios es celoso y sabemos que Él hizo los cielos y la tierra con solo la palabra. Y no queremos provocar a ira a ese gran Dios de los ejércitos. ¿Qué significa entonces este versículo? Que el Señor debe ser el único Señor y no debemos de tener dioses. No debemos tener ningún otro Dios aparte del Dios de los cielos, el Dios de Israel. Para adorar al Señor no podemos adorarnos ni a nosotros mismos. O sea, no podemos tener reverencia ni ante nosotros, porque Dios tiene que ser el primero, tiene que ser el del centro y tiene que ser el último. En Deuteronomios 4, 39 y 40, la palabra del Señor dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. Aprendamos que el Señor es el mismo en el cielo y en la tierra, y no hay nadie sobre Él, no hay nadie sobre Él. Y ahí continuando con Éxodo 20, pero en el versículo 4 dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni debajo de la tierra. Ese es otro gran mandamiento que el mismo Señor nos ha dado a nosotros. No te harás imagen, no te harás imagen. ¿Para qué? Para adorarlos. No podemos adorar ni siquiera una piedra, no podemos adorar a nada de lo que Dios haya hecho, porque Él es celoso. Nos habíamos leído un versículo después de cuando leímos el 5. Él es celoso y Él solo quiere que nosotros le adoremos. Y si regresamos a Deuteronomios 4, pero en el versículo 19, podemos encontrar esta palabra que dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, sea impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es bonito ver la creación. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Pero si te das cuenta, el objetivo principal es Dios. La adoración ahí es Dios. Pero si tú vienes, ¡wow! ¡Qué luna tan hermosa! Y qué luna. Y empiezas a admirar esa luna. Y luna. Y te veo una estrella fugaz. Y ya hasta piden un deseo. La estrella no te va a cumplir ningún deseo. Ahí lo que estás haciendo es idolatría. Porque tú no estás confiando en el Dios que hizo esa estrella fugaz. Sino que estás diciendo, yo pido un deseo y esa estrella me la va a cumplir.
cuidado con lo que haces, cuidado con lo que le dices a los niños. A veces juegos de niños vienen a hacer y a transformar una sociedad pecaminosa. A veces les decimos a los niños, oh, se te cayó un diente, vamos y se la vamos a tirar al ratón Pérez. Algo tan inocente, pero tan malvado, porque el diablo vino para engañar. Y ustedes me podrán decir, ay hermana, pero eso está exagerado. Y yo te digo que no. Porque el mismo Dios dice que Él es celoso, ni de lo que está arriba del cielo, que son esas estrellas fugaces que tú le puedes pedir un deseo inocentemente, o de lo que está en la tierra, como ese ratón que le dices a un niño que le pida un deseo, o lo que está debajo de la tierra. Podemos mencionar a los muertos en Cristo o a los muertos en nuestra familia. Ay, yo sé que mi madre me cuida en los cielos. No es así. El que te cuida es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra y aún está cuidando de tu madre si ella ha fallecido o de algún ser querido. Yo te digo la verdad, es Dios quien te cuida de ti. Dejamos a los muertos en paz. Dios es celoso y Dios te dice a ti que no te inclines a ellos y que también en Deuteronomio te dice que te cuides de alzar los ojos. Dice que tengas cuidado y no veas al sol o a la luna. Hemos sabido que muchos por ignorancia adoran al sol y hemos escuchado que encuentran placas que dicen, oh, adoramos al sol, pero también en su intuición de la divinidad de Dios, ellos dicen, y si no es el sol, adoramos al que creó al sol, porque a veces muchos por ignorancia adoran lo que no deben de adorar. Pero tú que me estás viendo, que me estás escuchando a través de la radio, a través de Facebook o de Roku, tú ya no eres ignorante y tú ya entregas cuentas de lo que aprendes y tú sabes que el Dios es un Dios celoso que quiere que le adores en espíritu y en verdad y dice que no te inclines y que no le sirvas. ¿Se dan cuenta? Está el mismo orden que el mismo Jesús dice, no te inclines y no le sirvas. Primero es adoración y después es el servicio. Dios es celoso y tenlo en cuenta, pero también Dios es un Dios lleno de misericordias. Veamos ahí mismo en Deuteronomio 4, versículos 30 y 31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque preguntas ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Podemos ver ahí que en el 31 que dice que Dios es misericordioso. Cuando estemos en angustia y cuando estés en aflicción, recuerda esto, no se te olvide. En los días más difíciles, recuerda, Dios es misericordioso y no te va a dejar ni te va a desamparará. Él no se olvida del pacto que hizo una vez con un hombre. Él no necesita que tú hagas pactos, porque Él ya lo hizo y Él cumple. Recordemos que en Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis 22. En el Apocalipsis 22, del 8 al 9, la palabra del Señor es tan linda y tan edificante cuando nosotros nos ponemos a estudiarla y
y podemos ver lo que el Señor dice en ella. En el 8 y el 9 del 22 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las nubes oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Se dan cuenta? Un ángel sabe su lugar y está en el cielo con el mismo Dios porque él conoce su puesto, sabe que no debe de recibir adoración. ¿Y por qué nosotros esperamos recibir reverencia y adoración de los mismos hombres? Yo considero que no es correcto que nosotros nos subamos tanto. El acto de Juan, después de ver y escuchar visiones, Juan se postra para adorar a un ángel, porque ese ángel le mostró esas cosas. Y el ángel aquí le respondió que no lo hiciera. ¿Por qué razón? El ángel aclara que es un siervo de Dios y que es igual que los profetas. La razón es esa misma, que solo tenemos que adorar y servir a Dios de los cielos. Por eso y el ángel le da la instrucción ahí a Juan y le dice, adora a Dios. Y yo te lo digo a ti, adora a Dios. Así como Jesús se lo dijo al diablo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así como el ángel se lo dijo a Juan, adora a Dios, vengo yo humildemente y te lo digo a ti, amigo, amiga, hermanos y hermanas en Cristo, adoremos a Dios, al único que es digno de recibir la gloria y la honra. Y se recuerdan que al principio yo les mencioné la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, estos 3 amigos judíos de Daniel que se fueron arrojados al horno de fuego. Pues yo te quiero decir que ellos, por no adorar esa estatua, Dios los conservó, Dios les dio esa vida y ellos no fueron quemados. Ellos se negaron a adorar esa imagen y ellos estaban confiados en Dios. Si pereces, estaba bien para ellos. Si se quemaban o no, ellos glorificaban a Dios, pero Dios no permitió que se quemara porque tenía un propósito para sus vidas. Conservó sus vidas para dar testimonio al rey Nabucodonosor que ellos servían al verdadero Dios de los cielos. Por eso Dios no permitió que ellos se quemaran. Podemos ver también, sigamos con Juan en Apocalipsis 5, del 11 al 12. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¡Wow! Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. De verdad que el corazón se me acelera al escuchar y poder imaginarme. Solo abran su entendimiento y vean millones de ángeles decir estas palabras y adorar y alabar al que es digno de recibir la alabanza. ¡Wow! Solo con unos miles que yo oigo en la iglesia, cuando cantan, mi corazón se estremece, mi piel se enchina. Ya escuchar millones de millones alabando y adorando a ese Dios,
De verdad yo sueño con ese día. Y te digo, ¿por qué razón tú tienes que adorar a Dios también? Porque en 1 Corintios 3:16, ahí Pablo nos dice muy claro que nosotros somos el templo de Dios. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora yo te pregunto a ti, si tú me puedes decir, ay, ¿será malo escuchar la música secular? Oye, ¿tú la escucharías, tú pondrías esa música en el templo del Dios, en una iglesia? ¿Tú la pondrías? Yo dejé este minuto para que tú respondieras y sé que tú dijiste que no. ¿Ya te imaginas poner esa música escandalosa en el templo de Dios? Pues tú eres ese templo. Tú no vas a poner música que te lleve a la sexualidad deliberada. No, tú eres el templo de Dios, dice aquí. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios y a la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Recordemos que somos el templo de Dios y estamos hechos para adorar a Dios. En Deuteronomio 6:3 se dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él servirás, porque por su nombre jurarás. Este versículo enfatiza la necesidad de la adoración y el servicio y lealtad que son exclusivamente para Dios, sin recurrir a otros dioses, ni a personas, ni jurar por los nombres de nadie, solo al nombre de Dios, del Jehová que hizo los cielos y la tierra, del mismo Dios que vino y murió en una cruz del Calvario por amor a ti, porque Dios es amor. Recuerdo que cuando a Jesús le preguntaron los sacerdotes que cuál era el mandamiento, Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y amar al Señor es el primer paso que nosotros tenemos que tener para adorarle y servirle a Él en espíritu y en verdad. Si tú amas al Señor, si tú le adoras al Señor y le sirves de verdad, yo te digo que todo te va bien en la vida. Porque Dios sabe que esa es la llave de verdad para una vida plena. Estábamos estudiando con mis compañeros, porque estoy estudiando un poco sobre la palabra de Dios, y estudiamos Eclesiastés. Es un poema tan hermoso este libro que nos lleva a la enseñanza de que todo es vanidad, que todo es nada, que todo es humo. Me recuerdo que salimos felices del aula y iba a decir velvet, velvet, porque velvet significa vanidad en este libro. Vanidad de vanidades, es humo.
La palabra es humo. ¿Y qué es el humo? No lo podemos agarrar, se va, se esparce. Y en Eclesiastés 12, ahí está la conclusión. ¿Cómo debemos de vivir nosotros como cristianos? Y debemos siempre adorar a Dios. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo Salomón. Salomón disfrutó de riquezas, disfrutó de fama, de vinos, de mujeres, disfrutó de todo lo que ustedes podrían haber deseado. Y fue sabio, él disfrutó aún de la sabiduría. Y a esta conclusión llegó, que debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es que adores al Señor tu Dios con todo tu corazón. Que adores al Señor y que no te inclines a otras imágenes. Porque recuerda que Dios es un Dios celoso y Dios te quiere a ti para Él. Así como Dios honró a Daniel, así como Dios honró a Ananías, a Misael y a Azarías, que son Sadrach, Mesach y Abednego, que se los dije desde el principio, Dios los honró a ellos, así te puede honrar a ti. Y Dios está a la puerta llamándote y diciéndote que Él te ama. Dios dice que te ama. Con corazón de amor está esperando por ti. Si tú no le has recibido, te invito a que entres hoy a los caminos del Señor y que te unas a la familia de Dios, a los siervos que queremos siempre adorar a ese Señor grande, fuerte y poderoso, que es santo, santo, santo. Te animo que abras tu corazón y que le digas que Él entre a limpiar ese corazón, que tú quieres adorarle solo a Él. Dios te ama. Vamos a orar para que tú le recibas al Señor en tu corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre santo es. Acepto que soy pecador y que he fallado todos los días de mi vida. Te pido que entres a mi corazón, porque tú eres el único a que yo debo de adorar. Límpialo, limpia mi corazón y te entrego mi vida solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Recuerda que todos los lunes de 7:15 a 8 estamos aquí. Si tú tienes peticiones especiales, no dudes en escribirnos aquí. Saludamos a todos los que nos están viendo, a los que ven desde Centroamérica, Suramérica. Sabemos que en cualquier parte del mundo que tú nos ves, te mandamos el amor de Dios y vamos a orar por esas peticiones que son escritas en Facebook o a través del número de teléfono 609-635-8096. Escríbenos, con mucho gusto nosotros estaremos leyendo tus peticiones y vamos a orar por ellas. Vamos a tener ese tiempo muy especial. Que el Señor te bendiga. Amén. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Qué precioso el poder escuchar esa palabra viva y esperando que haya sido de mucha bendición para usted que sintonizó y para el que lo vaya a sintonizar también. Asimismo, creemos nosotros en el poder de la oración, que Jesucristo fue nuestro mejor ejemplo en la oración.
En Hebreos capítulo 13 y su verso 8 hay una porción pero muy importante que dice que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo, el sanador, el libertador, el restaurador, el salvador, el todopoderoso. Y también su palabra dice que donde 2 o 3 se congregaren en su nombre, la promesa es que Él estaría ahí presente. Y hoy en este lugar habemos más de 3 reunidos. Y usted también que se une con nosotros, habemos muchos más. Nuestra oración entonces es una oración que llegará al trono de la gracia. Hay muchas necesidades y muchas peticiones por la cual nuestro compromiso es orar y pedir a Dios que Él sea glorificándose. Si su nombre no está en estas peticiones, usted siéntase también ahí que lo vamos a unir al final en todas las peticiones. Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor, por tu bondad y por tu fidelidad, Señor. Nos acercamos al trono de tu gracia, Padre, confiados en que tú, Señor, escucharás nuestra oración. Aunque tú ya sabes, Señor, lo que está en nuestras peticiones y en cada petición de los que nos están escuchando, porque tú eres omnipotente, omnipresente, omnisciente, así que tú lo sabes todo, Señor. Pero nos presentamos hoy agradecidos primeramente por la oportunidad, por la vida, por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor. Y te pedimos, Señor, con un corazón constricto y humillado, que nos perdones y que nos ayudes a mantenernos buscando de tu presencia. Queremos unirnos, Señor, en esta oración, pidiéndote por muchas necesidades, para que tu mano de poder, como dice tu palabra, sea llegando a ese lugar donde se encuentre cada persona, quizá postrada en una cama, en una camilla, en algún hospital o ahí en su hogar. Señor, te pedimos que tú seas glorificándote, que tu mano de poder a través de tu Espíritu Santo sea llegando, Señor, a dar vida, a restaurar, a vivificar, Señor, porque tú, como dice tu palabra, sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y por lo tanto tú no has cambiado, Señor. Y creemos que tú sigues haciendo milagros y te rogamos, Señor, por Denise, petición, dice, por salvación de una amiga y protección, sanidad. Sea tú, Señor, glorificándote en esta vida, que sea ella recibiendo de tu gracia, de tu amor, de tu paz y tu bondad, y que ella pueda recibir, Señor, ese abrazo tuyo y pueda recibir, Señor, sanidad, que pueda recibir salvación, que seas tú rompiendo toda cadena, Señor. Todo lo que no agrada delante de ti, Señor, sea roto y quebrado, y que la paz de tu Espíritu Santo sea llegando a este corazón, Padre. Te pido por María Villatoro, Señor, por Andrés Villatoro, por salud, dice, Señor. Tú conoces la vida de estas personas. Tú conoces las necesidades, Señor. Y solo tú, como nuestro médico divino, con toda la autoridad que tienes, Padre, y todo el poderío, eres el único que puede restaurar y sanar. Sé tú, Señor, con tu mano de poder, llevando esa sanidad, Señor. Te pedimos por Jacqueline Eloy de Villatoro Flores, por sanidad y protección. Dios mío, hay tanta necesidad. Te pedimos que tu mano de poder y de amor sea llegando, Señor, sanando y sea protegiendo también a esta vida, Señor, en el nombre de Jesús. Por María Villatoro también, que estará viajando después de mucho tiempo, dice, a su
país de origen y te pedimos por sanidad también para ella. Que seas tú glorificándote, Señor. Solo tú, Padre, eres quien puede sanar, restaurar y vivificar, y por eso estamos aquí pidiendo y clamando, Padre, porque creemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Por María Ochoa, por salud y fortaleza, Señor. Por Mirta de Caballero, por sanidad. Por JC, por sanidad y salvación. Por las familias de los programadores de radio, por todos ellos te pedimos, Señor, que tu mano de poder sea llevando sanidad, sea llevando paz, sea fortaleciendo, sea llevando, Señor, el conocimiento de tu palabra también, Señor, y la garantía que tenemos contigo, Señor, y ese gran privilegio de podernos llamar tus hijos. Y tu Padre, como ese Padre amoroso, sé que sabrás acudir a estas peticiones, Señor. Te pedimos por mi hermano Tomás del Valle, que acaba de salir de una cirugía, Padre. Sé tú, Padre, fortaleciéndolo, sanándolo, restaurándolo, llenándolo de ti, Señor. Por mi hermano Josué Chan, allá donde él está en ese centro asistencial, Señor. Bendícelo, ayúdalo, que sus piernas puedan recobrar energía, Señor, y que él pueda valerse por sí mismo, Padre. Te pido por la familia de William y Perla, por ese bebé, Señor, por el cual hemos estado pidiéndote, que seas tú, Señor, sanando y dándoles la victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por mi vida, por mi familia, por mi hogar, por mi esposa, por mis hijos, por mis hijas. Bendíceles. Ayúdanos, Señor, y que tu mano de paz, de amor, de sanidad y fortaleza inunde nuestra vida y nuestro ser. Ahora te pido también por todos aquellos que de alguna manera están incluidos, Señor, orando con nosotros, pero que sus nombres no están aquí, pero tú los conoces, Señor. Sé tú llegando por medio de tu palabra, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, ahí donde ellos se encuentran, y que seas tú, Señor, sanando, restaurando, llevando vida, llevando paz, llevando amor, llevando gozo, Señor, y sobre todo esperanza. Dios mío, sabemos que tú eres el mismo de ayer, como dice tu palabra, y tus promesas son fieles y verdaderas. Y ahora, Padre, todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias y decimos amén y amén. Dios les bendiga una vez más. Gracias por la sintonía a este programa que se transmite todos los lunes de 7:15 a 8 de la noche. Será hasta el próximo lunes, donde estaremos nuevamente llevando esta palabra de salvación. Dios les bendiga. Hasta pronto.